El Salmo 133, Teilim Kuf Lamed Gimel, es un salmo compuesto por David Amelech, el rey David, sobre el concepto de Ahdus, unión entre las personas o unión en general. Los comentaristas explican diferentes formas o diferentes aspectos a los cuales se aplica esta unión. O unión entre el pueblo judío y Dios, unión entre los Yehudim, unión entre un novio y una novia, diferentes niveles y formas, digamos, de unión, pero el concepto del salmo es unión. Vamos a ver. Aleph. Shiromai Lois le David, Hirematoi Umanoyim, Sheves Achim Gam Yahad. Una canción para las ascensiones. Cada uno de los salmos, 15 salmos que comienzan con este concepto de canción para las ascensiones, se refiere a cánticos que eran cantados en el Beis Hamikdash, en el templo, en una serie de escalones, 15 escalones que había entre Esdras Noshim, Esdras Israel, el patio de mujeres, el patio de Israel. Y cada uno de estos salmos también tiene una relación con el futuro por venir, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Y la relación aquí, en la forma en que nosotros vamos a estudiar el salmo, es que estamos hablando de la unión entre Moshiach y el Kohen Gadol. En el futuro por venir, pronto en nuestros días, va a llegar Moshiach y va a ser instituido también un sumo sacerdote en el templo. Moshiach va a ser como si fuese un rey, que él va a juzgar con justicia a cada uno, etc. Y el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, se va a ocupar de las leyes, de explicar y enseñar, etc. Y la unión entre estos dos personajes va a ser algo muy profundo y muy especial, muy importante para nosotros. Entonces, Shira Mailo es una canción que se cantaba en estos escalones por David. He aquí cuán bueno y cuán agradable Sheves Achim, estén sentados los hermanos, en este caso se refiere a Moshiach y al Kohen Gadol, el sumo sacerdote, Gam Yochad, también juntos. ¿Qué quiere decir? Si están sentados como hermanos es porque están juntos. ¿Qué significa además también juntos? Y la idea es que no solamente están sentados uno al lado del otro, sino que en el corazón también están Gam Yachad, a pesar de que son dos líderes, pero sin embargo están también juntos. Veis, 2. El ejemplo de lo importante que es que haya un Kohen Gadol, un sumo sacerdote que es el que dirige y guía al pueblo en las leyes. Ese es el versículo 2. Y el versículo 3 será un ejemplo de lo importante que es el rey, Moshiach, dirigiendo con justicia, juzgando a la gente. Veis, 2. Como el aceite bueno, Shemen HaMishcha, el aceite de unción, al Rosh, sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aharon, que es Moshe Rabbeinu, representando a Moshe Rabbeinu originalmente cuando ungió a Aaron, su hermano, para que sea el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, que desciende sobre el comienzo, o la boca literalmente, de sus ropas. El aceite de unción era aplicado en la cabeza, pero ese aceite descendía, caía por la barba, e imaginémonos, digamos, cayendo ese aceite por la ropa. Este es el ejemplo, así como es importante ese aceite de unción en su momento, de Moshe Rabbeinu ungiendo a su hermano Aaron para declararlo frente a todas las personas como Kohen Gadol, como sumo sacerdote en forma abierta. De la misma manera va a ser importante el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en la época de Moshiach. Gimel 3. Que tal Hermon sheyored al harei Tzion, ki shom tzivu Adonai es abrajo, chaim ad ha'olam. Como el rocío en Hermon. Hermon es un monte muy alto en Eretz Israel, uno de los más altos. Entonces, por eso menciona justamente ese monte. Como el rocío cayendo en la montaña. Es muy importante el rocío en la montaña porque permite que crezcan mejor las plantas, etc. Como el rocío en el monte Hermón, que desciende sobre los montes de Tzion. Tzion significa Jerusalén. Jerusalén está asentada alrededor, en el medio, etc., de montañas. De la misma manera, es importante tener un rey, así como el rocío en las montañas, etc. Es importante tener un rey para que todo el pueblo pueda crecer. Porque cuando sabemos cuáles son las leyes, somos juzgados con justicia, podemos desarrollarnos cada uno en nuestra misión, en el servicio a Dios. Porque ahí envió o mandó Dios la bendición, o sea, Dios ordenó que la braja, la bendición esté sobre Jerusalén, Chaim ad ha'olam, vida, hasta literalmente el mundo, pero se refiere eternamente, es decir, cuando estén Moshiach y el Kohen Gadol dirigiendo al pueblo, como explicamos anteriormente, esto va a ser algo eterno por el mundo por venir, por siempre. Este es el Salmo. Ahora bien, hay muchas explicaciones, a pesar de que es un salmo muy corto, y hay una explicación interesante en el Zohar. Una vez, cuenta el Zohar,
el mundo necesitaba lluvia. Pero evidentemente no merecían, según las acciones del ser humano, lluvia. El concepto de lluvia, ¿qué es? El concepto de lluvia es que se evapora el agua en la tierra, sube y se transforma, digamos, en nubes, y después llueve. El concepto de lluvia, espiritualmente hablando, en el servicio a Dios, representa que nosotros servimos a Dios con nuestras iniciativas, con nuestra fuerza, etc., y esto genera un resultado divino. El mundo necesitaba lluvia, pero el mundo no se lo merecía. Entonces fueron a ver a Rabbi Shimon ben Yochai, que es quien escribió el Zohar, Kabbalah, mística judía, y Rabbi Shimon dijo un drush, una explicación sobre qué. Dijo una explicación justamente sobre el primer versículo de nuestro salmo. He aquí qué bueno y qué agradable, sentados los hermanos también juntos. Y a partir de que Rabbi Shimon explicó este versículo, descendió lluvia. Entonces tenemos que entender, en general, cuando uno necesita algo de Dios, pide una oración, un rezo, una tefilá. ¿Por qué acá Rabbi Shimon dijo una toira, una explicación mística sobre un versículo? Y la idea es la siguiente: existe el concepto de braja. Braja es bendición. El concepto de braja es todo aquello que esté en la fuente de donde uno surge, en la fuente que Dios determinó que vamos a tener para todo el año, en Rosh Hashanah, etc. Dios nos da bendiciones para todo el año. De esa fuente, el concepto de braja es proyectar hacia nosotros lo que nos merecemos, lo que está ahí determinado para nosotros. Como cuando los sacerdotes bendicen al pueblo. ¿Qué significa que bendicen al pueblo? Significa que hacen proyectar aquello que la persona se merece más rápido. Pero en la práctica no hay un agregado más allá de lo que la persona merece. Braja significa vas a tener lo que te mereces. Después está el concepto de tfila. Tfila significa una petición que trasciende el concepto de braja, está por encima, porque cuando uno necesita algo y por alguna razón no está, digamos, en el depósito de lo que uno va a tener ese año, entonces uno pide a Dios, que sea tu voluntad frente a ti de que yo tenga tal o cual cosa. Incluso si no está en mi fuente, no está determinado para tenerlo, pero yo lo quiero tener igual, por lo menos yo lo pido a Dios. Este es el concepto de tfila. Y es la persona desde abajo hacia arriba, acercándose a Dios, esforzándose y, por así decir, haciendo algo para que esa cuestión ocurra aquí abajo, más allá de la braja, más allá de lo que nos está determinado para nosotros desde el comienzo del año. Y después está el concepto de toiro. Toiro es al revés, no es de abajo para arriba, toiro es de arriba para abajo. Dios es el que nos da la toiro. Y nosotros estudiamos toiro soy, su Torah, como está escrito en montones de lugares. Y nosotros tenemos que incorporarla, entenderla, etc. Pero no es el esfuerzo de la persona que logra que la toira venga hacia nosotros. Esto es un regalo de Dios. Por eso decimos en la bendición de la toira todos los días, no dicen la toira. Dios es el que nos da, no dicen de la palabra matana, regalo, nos da la toira. Entonces, ¿por qué es que Rabbi Shimon ben Yochai explicó un versículo de toira? Justamente para tener lluvia. Lluvia representa el trabajo de abajo para tener un resultado de arriba. Lluvia es como el concepto de tfila. Debería haber hecho un rezo Rabbi Shimon ben Yochai. ¿Por qué dijo una explicación al respecto de toira? Porque el concepto es que Rabbi Shimon ben Yochai, al ser la fuente de la parte mística de la toira, del Zohar, etc., Rabbi Shimon ben Yochai estaba en un nivel que trascendía incluso el concepto de tfila. De manera tal que con su estudio de toira, por ser tan profundo, es decir, se llama Pnimius a toira, lo más profundo de la toira que trasciende el mundo, trasciende todas las barreras y está relacionado directamente con la esencia de Dios. Como vemos que cuando uno estudia Hasidus, estudia mística judía, uno se conecta directamente con la esencia de Dios. Uno deja de lado, digamos, su propio ser y empieza a entender que hay un mundo que en realidad depende de Dios. Cuando uno estudia la parte revelada de la toira, estudia sobre este discutiendo con el otro, sobre que este le robó al otro, cosas del mundo mundano, valga la redundancia, el mundo terrenal. Y no necesariamente somos tan conscientes de la presencia de Dios en esto. En la práctica estamos estudiando las leyes, es decir, la voluntad de Dios, pero uno no es tan consciente de esto y puede pasar tiempo sin siquiera mencionar el nombre de Dios. Pero cuando uno estudia la parte profunda de la toira, uno ve constantemente que está hablando sobre Hashem, sobre Dios, como el mundo entero es Dios nada más. Entonces Rabbi Shimon ben Yochai, al ser la fuente que reveló en el mundo la parte más profunda de la toira, no es que la inventó, Has V'Shalom, Dios libre y guarde, la reveló en el mundo, entonces él a través de su estudio de toira lograba lo mismo que otros logran a través de tfila e incluso muchísimo más profundo. Ahora bien, ¿por qué dijo justamente una explicación sobre
He aquí cuán bueno y cuán lindo, que estén sentados los hermanos juntos, también juntos. Justamente ese versículo para lograr lluvia, porque la idea es que decimos en el rezo todos los días, Borheinu avinu kulanu ke'echad, bendícenos nuestro Padre, le pedimos a Dios, a todos juntos. Y el Alter Rebbe explica que cuando estamos kulanu ke'echad, cuando estamos todos juntos, cuando hay achdus, hay unión entre los Yehudim, esto genera Borheinu avinu, genera la bendición divina. Entonces Rashbi, para generar esta unión entre el mundo material, el ser humano aquí abajo, y Dios, que es el concepto de la lluvia, que el ser humano se acerca a Dios y Dios responde, por así decir, para generar este concepto, Rashbi explicó que es necesario que cada uno de nosotros tengamos Ahavas Israel, amor al prójimo. A través de que nosotros tenemos amor al prójimo, esto genera unión entre las personas aquí abajo, y esa unión entre las personas aquí abajo, justamente el versículo, Matoibu Manoim, qué lindo que las personas estén juntas, esa unión aquí abajo genera unión entre el ser humano y Dios. Que tengamos el mérito de poder acercarnos a Dios, poder estudiar sobre Dios, poder estudiar la parte más profunda de la Toira, y que justamente, como está escrito en el Zohar mismo, de Rabbi Shimon ben Yochai, que a través del estudio de la parte más profunda de la Toira, vamos a salir de este exilio rápido en nuestros días con misericordia.